Encerrando el día, lo hacemos diferente, desde la visión y perspectiva de la mujer, porque ellas conocen su corazón. Hoy tenemos a la doctora Mari Carmen Laureano hablándoles a ellos. Hablemos de hombres. Fuerte el aplauso. Aquí está con nosotros Mari Carmen Laureano, doctora, bienvenida. Con su sentido del humor, ¿verdad? Que siempre nos trae alegría. Siempre haciendo monerías. No. Óyeme, un segmento interesante. Hoy, como este segmento le hablamos a los varones, hoy estamos hablando de esos mitos. Tal vez en la crianza de varones que tenemos que tal vez romper y también tenemos que actualizar sobre ello. Y para eso está la doctora Mari Carmen Laureano con nosotros. Y bueno, era algo que le debía a los varones. Sí. No sé si recuerdas, Edwin, que habíamos estado comenzamos precisamente con este tema y teníamos pendiente ir como por cada mito para explicarlo. Y claro, el título del segmento, Bien Criado, es en realidad, es que yo recuerdo que cuando alguien tenía alguna expresión en mi casa y yo decía, mira qué mal criado eres. Mi mamá mal decía, criado. Será mal educado porque él está bien criado. Y de ahí es que viene la expresión bien criado, porque mi mamá decía, bueno, si está bien alimentado, los padres le han dado todo lo que necesita, pues está bien criado. Lo que está es mal educado. Y en gran medida nosotros hemos estado mal educados, no en el sentido necesariamente académico, sino más bien doméstico de los procesos de la vida. Y lo habíamos dicho y es bueno que hagamos este marco de referencia, ¿verdad? Diciendo que eso ocurre a través del proceso de socialización, que es donde nos inculcan precisamente los valores, las normas de la sociedad y es donde se fija específicamente cómo nos debemos comportar para realmente todos y otros ser precisamente, ¿verdad?, cónsonos en lo que es la convivencia. Así que en gran medida lo que se nos está pidiendo es que cumplamos con unos parámetros y unas expectativas que la sociedad tiene para que todo nos vaya bien. Y obviamente ese proceso de socialización ocurre de generación en generación y claro, se transmite de una manera como si fuese todo correcto, sin preguntar, sin indagar, sin sospechar en esa idea que nos están presentando, porque a nosotros también nos enseñaron eso, las figuras de autoridad. Así que si lo hicieron, ¿verdad? Si este conocimiento me lo transmitió papi, mami, o alguna otra figura de autoridad, pues esto tiene que ser lo correcto, ¿verdad? Lo que realmente es normativo y así es que tiene que ser. Pero nos ha producido mucho dolor por generaciones. La sociedad se ha llenado de ideas y conocimientos que se transmiten y que en realidad no nos están resultando en lo que son las relaciones interpersonales, particularmente en las relaciones de pareja. Así que estos entendimientos que van pasándose, ¿verdad? A través de estas figuras de autoridad, nos dicen en muchas ocasiones como resultado de que son las mujeres las que crían los hombres machistas. Y tienen en gran sentido, ¿verdad? Están en lo cierto, porque las mujeres son las que crían en ese parámetro que la sociedad puso de que a unos les tocaban unas tareas y a otros otras. Así que pues era muy lógico pensar que entonces las mujeres eran las que transmitían estos conocimientos porque a ellas les tocaba educar y criar a los hijos. Así que si a ellas les tocaba, que ellas hacían todo lo que me enseñaron en mi proceso, lo transmito y lo transmito de manera normal, como que esto es así. Y obviamente, ¿verdad? Pero al traer tanto dolor, y yo creo que el mismo Jesús ya sabía, porque lo que verdad era enmarcado él precisamente en lo que era su sociedad, él sabía que había cosas que no estaban correctas, las aceptaba y las veía como norma de su sociedad porque entendía que era la manera en que los ciudadanos trataban de vivir, ¿verdad?, juntos unos y otros, pero ciertamente él sabía que estas cosas no eran ciertas, así que nos emite lo que es el conocimiento o lo que es el consejo de las Sagradas Escrituras, donde nos dicen, no vivan ya como vive la gente de este mundo. Fíjate que no se refiere solamente a pecado, se refiere también a los estilos de vida, a la manera en que la gente, ¿verdad?, se relacionan unos y otros. Y el consejo es, cambien su manera de ser, o sea, que cambien la manera en que ustedes son como personas y cambien la manera de pensar. Solo así es que podrán ver precisamente lo que es bueno, agradable y perfecto delante del Señor. O sea, ustedes van a aprender el camino de Dios y van a tener vida en abundancia si cambian su manera de ser y de pensar. O sea, lo que nos está aconsejando la Escritura es que no tomemos de primera mano lo que la sociedad nos trae como normativa, sino que lo sospechemos, lo interroguemos y pensemos si eso es lo mejor para nosotros y si eso es lo que Jesús realmente nos enseñó. Y fíjate que hay otra escritura en 1 de Juan 2:15 que nos dice, no quieran ser ustedes como la gente de este mundo, ni tampoco quieran hacer lo que ellos hacen. O sea que
si la sociedad, si la cultura nos transmite unos pensamientos, lo primero que tiene que hacer la familia cristiana es pensar precisamente si eso abona mi felicidad, si eso no daña a mi prójimo, si eso no me hace mal a mí, y entonces incorporarlo. Pero si eso me amenaza lo que es la vida abundante que Jesús me ha prometido, entonces es algo que yo debo reformular, ¿verdad? Así que nuestro error ha sido precisamente pensar que todas esas ideas que nos transmiten son buenas de primera mano, ¿verdad? Y que las escrituras, pues, precisamente nos hablan sobre esta, pero recordemos, como hemos dicho en muchos segmentos aquí en Nueva Vida, que muchas de las interpretaciones de los textos bíblicos vienen del contexto histórico cuando se estaban escribiendo. Así que una cosa es lo que es la palabra de Dios en esa escritura, y otra cosa es interpretaciones que hicieron inclusive los escritores que trajeron esas recomendaciones y esos consejos. Así que hay que escudriñar la escritura para saber si verdaderamente es palabra de Dios en este momento para nuestra vida, o es algo que realmente alguien transmitió porque se vivía en su sociedad, era el contexto precisamente de ese tiempo. En Efesios capítulo 5 encontramos un ejemplo sobre esto, y precisamente ese pasaje nos causa a veces mucha confusión, ¿verdad? Sobre lo que es las relaciones en las familias, esposos, esposas, hijos, y decimos, bueno, realmente eso es lo que tiene que darse, porque era lo que se daba en aquella sociedad, donde ese contexto grecorromano había una estructura donde los hombres iban arriba y las mujeres y los niños iban en posición más baja, como las clases también sociales. Pero fíjense que ese mismo pasaje de Efesios capítulo 5 nos habla de los esclavos y nos aconsejan, ¿verdad?, cómo deben los esclavos obedecer a sus amos. Pero ¿saben qué? La esclavitud se abolió el viernes 22 de marzo de 1863, cuando Abraham Lincoln hizo la proclama de la emancipación de los esclavos. O sea que fíjense que ahí hay un pasaje bíblico que, aunque sabemos, nos da un dato histórico, no necesariamente puede aplicarse al contexto del día de hoy. Así que hay que mirar algunos otros consejos que se comparten para ver si verdaderamente su interpretación es responsable y si es congruente precisamente a lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos. Y estos entendimientos muchas veces hay que renovarlos, hay que saber lo que es correcto, y si no corresponde a una estructura sociocultural de aquella época, porque por ejemplo no podemos decir necesariamente que el varón es superior a la mujer ante los ojos de Dios, porque Romanos 2:11 dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, para Dios todos los seres humanos son iguales. Así que fíjense que muchos de estos entendimientos crearon lo que son los estereotipos, que son como perfiles de conductas a llevar a cabo, donde nos dicen cómo debemos ser y cómo debemos desempeñarnos en la vida, ¿verdad? Son entendimientos muy antiguos y obviamente muchos están cargados de discriminación, donde unos y otros son favorecidos, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que es su prójimo muchas veces es trabajado o tratado como algo aislado, como algo de menor importancia, como por ejemplo un niño, ¿verdad? Habíamos comentado que Jesús, por ejemplo, subvierte los valores socioculturales de esa época cuando sus discípulos le preguntan quién es el más importante en el reino de los cielos, y él pone en el medio a un niño, y un niño no era valioso en aquella época, hasta los 12 años, que pudiese entonces producir para la tierra en la casa de su padre. Así que Jesús les está diciendo, oigan, ¿saben qué? Ustedes tienen unos valores que tienen que examinar y que ciertamente deberían, ¿verdad?, sopesar sobre ellos para saber si verdaderamente les trae bienestar. Fíjense que los varones, por ejemplo, sufren mucho machismo, ¿verdad? Y se pregona precisamente su supremacía, pero a la misma vez también el varón, hay 2 o 3 cosas que no le hacen bien en ese perfil machista. Es, por ejemplo, cuando se dice que los varones son de la calle. No sé si ustedes han escuchado esa expresión. Probablemente tus papás te votaron muchas veces, tu mamá te dijo, muchacho, vete a la calle, que los hombres son de la calle, ¿verdad? Y fíjense que es que debe prevalecer en la casa, ¿verdad? O sea, es que no debe estar allí, no debe estar en ese escenario, no debe preferir ese escenario, porque si prefería ese escenario, entonces estaba la duda de qué pudiese pasar con ese varón. Pero fíjense, si Jesús es precisamente el modelo a seguir en lo que es un nuevo estilo de vida, no sé si se dieron cuenta que Jesús le encantaba estar en las casas. Jesús era un poco hasta doméstico, ¿verdad? Él le encantaba compartir, él le encantaba
decirle a la gente, ¿saben qué? Hoy voy a morar en tu casa, por ejemplo, miren, en casa de Marta, María y Lázaro, él pasaba un tiempo muy agradable. Esto se encuentra en Juan capítulo 11, verso 5. Cuando visitó la casa de Zaqueo, que le dijo, Zaqueo, me es necesario, exacto, estar en tu casa, Lucas 19 del 1 al 10, y en casa de Simón, donde él esperaba que él le brindase, ¿verdad? Todo lo que eran aquellas atenciones de anfitrión, y él no lo hizo, y eso se encuentra en Lucas 7:36. Corrobore por usted mismo y dése cuenta que Jesús disfrutaba estar en la casa. No hay por qué decirle a nuestros niños, ¿sabes qué? Vete a la calle, vete por ahí, porque los hombres son de la calle, y obviamente, ¿verdad?, alejarlos también de labores domésticas que ellos pueden disfrutar muchísimo. Por ejemplo, miren, una de las labores principales que Jesús hizo cuando resucitó en su mejor estado, ¿verdad? En Juan capítulo 21, verso 9, es que asó un pescado para sus discípulos. No sé si recuerdan ese pasaje donde los discípulos estaban en el mar. Y él llega donde está ellos. Exactamente. Y obviamente ellos se acercan y se dan cuenta que hay como una fogata, y era que les estaba asando pescado. Así que Jesús cocinaba, ¿verdad? Otro mito que debemos quizás comentar es que Jesús hablaba específicamente en aquella época de lo que era estar consciente de cuidar a lo que eran las mujeres en aquella época en el sentido de provisión. Así que nos hace pensar que el hombre es proveedor de la casa. Y fíjense que estando él bien consciente de que en aquella época era así, donde las mujeres, ¿verdad?, no se proveían para su sustento, sino que los varones eran quien lo hacía. Él entonces le resucitó el hijo de la viuda, y mucha gente se emociona y dice que gran compasión la que tuvo Jesús, mira cómo le resucita al hijo de la viuda, pero no era solamente la cuestión de verdad consolarla, era que sabía que ella iba a morir de hambre si no le resucita al hijo, que es precisamente el proveedor. Y esa escritura se encuentra en Lucas 7 del 11 al 17. El mismo Jesús, responsablemente como varón judío, deja encargada, ¿verdad?, Juan a su madre, ¿verdad? Dice, madre, ahí tu hijo, ahí tu madre. Y obviamente en Juan 19:26 se dice que Juan entonces recibió desde ese momento a María en su casa porque la quería proteger. Pero si se dan cuenta, este conocimiento de Jesús era porque en su época era de esta manera, pero nunca porque pensase, ¿verdad?, que la mujer no pudiese aportar. Primordialmente, por ejemplo, en el reino de Dios. Fíjense cómo Jesús comenzó a decirle a sus discípulas, ¿verdad?, encomendarle a sus discípulas tareas que tienen que ver con el reino de Dios. Por ejemplo, la mujer samaritana le proveyó de sanidad para luego ella poder hacer una labor de evangelista. Sí, señor. Precisamente, y todo el pueblo de Samaria creyó en Jesús a causa del testimonio de esta mujer. Y fíjense que también Jesús, por ejemplo, empoderaba a mujeres en lo que era el conocimiento de la Torá para que ellas pudiesen tener conocimiento luego de que pudiesen impartir. Por ejemplo, en el primer siglo de la era cristiana, muchas mujeres tenían el conocimiento, ¿verdad?, de la interpretación de Jesús por la tradición oral. Así que él preparó muchas discípulas para que continuaran haciendo el trabajo de la iglesia, ¿verdad?, el trabajo que la iglesia iba a requerir. Por ejemplo, en el caso de María, Jesús le encomendó ir y decirle a sus compañeros, ¿verdad?, a sus discípulos, que él había resucitado. Fíjense que un Jesús que es capaz de ver a las mujeres con capacidad de ejercer un trabajo, no pensará el día de hoy que las mujeres también tienen la capacidad de ejercer un trabajo fuera de las casas y contribuir a esa provisión, ¿verdad?, del hogar. Hay que preguntarse entonces si una compañera, ¿verdad?, no puede significar para los hombres un alivio. Porque los hombres tienen que cargarse sintiendo que solo ellos llevan, ¿verdad?, esta carga del... Exactamente, sino que piense que una compañera, cuando es bien seleccionada, es alguien que trae alegría, que comparte las fatigas de la vida diaria, que es capaz de aportar, ¿verdad? Inclusive muchos hombres, ¿verdad?, que tienen un entendimiento nuevo ante nuevas generaciones, se han sentido muy aliviados porque muchos de ellos han perdido los trabajos, pero sus esposas están ahí para aportar. Y por qué no, ¿verdad?, estar presentes ellos también en lo que es la labor doméstica. Otro mito es que los hombres no lloran. O cuando alguno de los muchachos lloraban, se decía, tú estás llorando como una niñita, ¿verdad? Dios mío. Mira, llorando como una niñita. Y fíjense que eso parte de esa idea antigua de que las mujeres eran emocionales y los hombres racionales. Así que los hombres no debían emitir ningún tipo de emoción. Pero científicamente esto es completamente inadecuado pensar de esta manera, porque los hombres
se les pusieron lagrimales en su cuerpo. Así que si en sus ojos tienen lagrimales, quiere decir... pueden llorar. Exactamente. Así que hay que abrir el corazón y obviamente aliviarse de cualquier malestar emocional y comenzar a llorar. El mismo Jesús, que es nuestro modelo, lloró, ¿verdad? Juan 11:35, y muchas expresiones bíblicas nos dicen que Dios se duele, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, versos 6 al 7, dice que Dios se dolió, o sea, que su corazón se llenó de tristeza, ¿verdad? Por haber creado al ser humano. Fíjense que es un Dios que valida las emociones, así que no hay por qué reprimir a los hombres, no, ninguna mamá, ningún papá debe reprimir a un niño varón que llore, ¿verdad? Porque está expresando algún sentimiento o avergonzarlo, como dice Lourdes, sino permitirle precisamente eso. Así que otro mito, ¿verdad? Mientras crecían era, especialmente después de la pubertad, que los niños no tienen la capacidad de no ceder ante una tentación. Eso es un mito que ciertamente es completamente inadecuado, porque los hombres tienen... Él es hombre. Él es hombre, él es hombre, ¿verdad? Y obviamente lo que está queriendo decir es que aunque tiene un cerebro para pensar, el cerebro no es suficiente para darle la capacidad de contener, exacto, de dominar las pasiones, de verdad, de controlar otras áreas de su cuerpo. Y lo que le dicen es que siempre los hombres tienen que probar la hombría. Wow. Oye, y fíjate que esa hombría no se prueba necesariamente cediendo, como dice la sociedad, como ceden todos, sino que verdaderamente la hombría es cuando tú te comportas de una manera responsable ante una sociedad que lo que está pregonando es un valor que está fuera del reino de Dios. Ahí es que tú pruebas realmente la hombría. Si somos adultos, ¿verdad? Pues podemos administrar todas las funciones de nuestro cuerpo y debemos buscar ayuda espiritual y psicológica si sentimos que no podemos contenernos ante esa tentación, pero los hombres sí pueden, ¿verdad?, responder de manera correcta frente a una situación particular como pudiese ser una tentación. Mitos que están en nuestros hogares y que es bueno que los padres sepan sobre ellos para que alejen a sus hijos precisamente de estos entendimientos que son completamente erróneos. Una crianza saludable, ¿verdad?, que debemos tener para nuestros hijos, y le damos gracias a la doctora Mari Carmen Laureano esta tarde por compartir con nosotros estos principios que de seguro bendicen a nuestra audiencia. Así que, doctora, donde la gente puede estar en contacto con ustedes, con los talleres y con todo. Muy bien, Edwin. Aprovecho esta oportunidad para decirles, cierren los ojitos, imagínense ustedes llegar a un salón repleto de mujeres con Biblias en mano, que todas tienen hambre de estudiar la palabra de Dios. Tremendo. Eso quiere decir, ¿verdad?, y es una respuesta, es una imagen, una visión que tenemos del curso que estamos proponiendo para este próximo semestre, comenzando en septiembre del 2019, que dice Con Ojos de Mujer, un curso de interpretación bíblica para mujeres. Para inscribirse pueden llamar a Marian al 787-645-6782, 787-645-6782, y para invitaciones llamar a Wanda al 787-477-5521. Extraordinario. Muchas gracias, doctora, como siempre. Y seguimos cerrando el día.